que estando la Iglesia española en los rankings más bajos de popularidad y siendo una de las instituciones menos valoradas por los españoles, al final, cuando llega la hora de marcar una X, de decidir, pues los contribuyentes sí que le están otorgando pues un cierto valor, y eso hay que tenerlo en cuenta. Hay que tener en cuenta también que la campaña de marketing que se ha hecho es muy importante y que se ha hecho bien, hay que reconocerlo. Y hay que tener en cuenta también, Jesús, que el Estado ejerce de recaudador para la Iglesia Católica. El Estado, la agencia tributaria, es una anomalía en nuestro entorno que un Estado recaude para la Iglesia a través de esa casilla de la X. Es una anomalía, no es solo el caso español, porque en Portugal y en Italia, sobre todo en Italia, sucede algo parecido, pero no es la norma que sucede en el resto de países del entorno. Lo normal es algo parecido a lo que sucede en Alemania, donde cada fiel puede elegir que parte de sus impuestos vayan a su iglesia determinada, pero pagando el más. Hay una especie de porcentaje por el hecho de confesarte católico o protestante en el caso de Alemania. En el caso español es parte del dinero que cada contribuyente debemos pagar, que se detrae de lo que ya pagamos, con lo cual yo no pago más por marcar la X, pero eso sí deja de cobrarlo el Estado para otros fines que pudiera tener. Ese 0,7 que va, esos 284 millones, 84,4 millones, que van a ir el año que viene a las arcas de la Iglesia, pues se deja de cobrarlas el Estado para otros fines que pudiera decidir él. Es una anomalía porque el resto de iglesias no lo tienen, claro, porque no hay otra institución que la tenga. Hay otra casilla que son, pues eso, otros fines, pero es completamente distinta, porque van a proyectos específicos y sabemos exactamente a qué se dedica. En este caso, sabemos que va a la Iglesia y luego la Iglesia pues decide o no contar o concretar a dónde se destina ese dinero. No, a la Iglesia Católica, porque aquí hablamos de la Iglesia en España y como solamente claro, miramos hacia una, la histórica, pero hay otras confesiones religiosas que en ocasiones han pedido al Estado también, oye, que les incluyan esa misma X, y no ha sido así. La recaudación es solo para la Iglesia Católica. Conocemos algunos datos también gracias al Tribunal de Cuentas, la letra pequeña que destina esos recursos de la Iglesia Católica, y sorprende, por ejemplo, que en el año 2017 alrededor de 10 millones de los que recauda los destinara a 13TV. No sé si esto va directamente en contra de la ley. Sí, eso es una anomalía. El informe que los obispos se han empeñado en decir que es preliminar del Tribunal de Cuentas sí que deja claro que esa cesión de fondos que son para el sostenimiento de la Iglesia y que van a una empresa como Estrece, aunque sea propiedad de la Conferencia Episcopal, es una anomalía que podría contravenir las leyes de la propia Unión Europea. Ellos hablan de 2 artículos del Tratado Fundacional de la Ley Europea que impide que las donaciones de los estados o los fondos públicos vayan a financiar empresas. 13 es una empresa, aunque sea propiedad de la Iglesia Católica. Y eso es una anomalía, y en los últimos 2 años que se sepa, al menos eso es lo que dice el Tribunal de Cuentas, y eso es lo que dice también la Iglesia en sus memorias, ha dado un total de 20 millones de euros, y no solo 20 millones de euros de los fondos de la X, sino que del dinero de la X hay un llamado fondo de reserva, que es un superávit, que es un dinero que le sobra a la Iglesia de lo que recauda, que es también un contrasentido teniendo en cuenta el concepto de sostenimiento. Parece ser que la Iglesia ya recibe más dinero del que necesitaría, entonces habría que plantearse tal vez si sigue siendo necesario la X. Bueno, pues si recibe más dinero del que necesita, una solución puede pasar precisamente porque pague el IBI. Hoy se lo han preguntado, de hecho, y ha hablado sobre este tema el secretario general de la Conferencia Episcopal. Escucha a Luis Argüello. Si se decide modificar la situación actual del impuesto de bienes inmuebles, nos parece legítimo que pueda hacerse, pero lo que no nos parecería justo es que se pensara solo en la Iglesia Católica para hacer esto. Le hace mucha gracia que la X sea solo para la Iglesia Católica, pero lo del IBI, ojo, que todos, ¿eh? Es un contrasentido. Además hay que tener en cuenta que si bien es cierto que el IBI se regula a través de la ley de mecenazgo y la ley de fundaciones, esas leyes son de 2002 y se adecúan a un espacio en el que anteriormente solo tenía cabida la Iglesia Católica, porque también eso está registrado, no como IBI, porque ese impuesto no existía en el año 79, en los acuerdos Iglesia-Estado. Es cuando menos complicado entender que la Iglesia exija el café para todos a la hora de pagar, pero no a la hora de recibir. Por otro lado, y de justificar. Que sea tan comprensiva la Iglesia con esto del pago del IBI en la actualidad, tiene que ver con varias cosas. Uno, con el
con la sintonía, iba a decir buen rollo, pero tampoco nos pasemos, la sintonía que hay en este momento, por órdenes del Vaticano, entre el Estado y la Iglesia Católica para sacar adelante algunos temas. Eso pasa por no tocar la educación concertada, pasa por tocar el IBI, pero Jesús, a lo que iba. Desde luego lo que no va a hacer el Estado o el Gobierno, y no lo va a hacer en esta legislatura, es entrar y abrir el melón de las matriculaciones de la Iglesia, porque eso realmente sí que afectaría a las cuentas de la Iglesia Católica. Sí, yo creo que el IBI no es que sea el chocolate del loro, pero no va a ser la panacea, no va a arruinar a la conferencia episcopal. Y yo creo que en algún momento conseguirán llegar a un acuerdo, probablemente igual que el que consiguieron en 2007, porque si recuerdas, la Iglesia antes cobraba un 0,52 del IVA, pero tenía que pagar del IRPF, pero tenía que pagar el IVA. La Iglesia renunció a la exención del IVA, que eran 30 millones de euros, a cambio del 0,7, y ha pasado de cobrar unos 140 millones de euros a prácticamente doblarlo en 10 años, con lo cual el negocio les ha salido redondo. Yo entiendo que con el IBI puede pasar 3/4 de lo mismo. Con las inmatriculaciones es más complicado por un montón de cuestiones de las que ya hemos hablado. Y yo creo que además este gobierno, que no va a tocar los acuerdos Iglesia-Estado, pese a que estaban presentes en los programas electorales tanto de Podemos como del PSOE, va a tener en la cuestión religiosa pues un arma de doble filo, una soga a la que tirar y a la que recoger dependiendo cómo vayan las cosas. Yo creo que la legislatura va a ser muy interesante en lo que toca a las relaciones con la Iglesia, y va a depender también de cuál vaya a ser la respuesta de la Iglesia. Y eso va a depender también mucho de dentro de 2 semanas, cuando por fin tengamos nuevo presidente de la Conferencia Episcopal y veamos si es un hombre muy conservador, como se está planteando, o un hombre más aperturista, como puede ser la otra opción. El otro día apuntabas bien que este gobierno no quiere tener a la Iglesia en la calle, que Zapatero ya lo vivió en los primeros años de legislatura, manifestaciones continuas cada fin de semana con todos los lobbies ultracatólicos, con lo cual aprendió esa lección este gobierno y no lo va a hacer. Pero, ¿te ha parecido hoy que la ministra de Educación ha dicho que vuelve educación para la ciudadanía? Lo que pasa es que vuelve educación para la ciudadanía 10 años después de la trifulca, cuando, como bien dices, los obispos ya se dieron cuenta que tampoco era su guerra exactamente esta. Ahora la guerra es defender la clase de religión, defender esa serie de privilegios de poder mantener una asignatura que puede ser, y que yo creo que es perfectamente válida, pero que tiene unas cuestiones que todavía no se han planteado, como quién contrata a los profesores, quién decide qué hay en el currículum y qué no. Se habla mucho del PIN parental, pero nadie está hablando de si se puede poner algún veto a determinadas materias que se enseñan en la clase de religión y que pasan por un currículum que no decide la administración educativa, sino los obispos.